Muy buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo amanecen? Espero que bien. En el día de hoy les traigo el video sobre función compuesta. La función compuesta hace referencia a la unión de varias funciones en torno a una variable. Puede ser cualquier letra. Bien. Pero aquí vamos a dar una definición más formal. Dice que una función compuesta es aquella que se obtiene al unir dos o más funciones. ¿Y cómo se hace ese proceso? Reemplazando el valor de la variable de la primera función por el valor de la otra función. El valor de la otra función hace referencia a la función completa, a toda la función. Mientras que en la primera solamente se reemplaza donde está la variable. Bueno, pero para recordar todo eso, vamos a hacer paso a paso. Primero, definir qué es una función. Recordemos que la función es como una máquina donde introduces un valor, ¿sí? La máquina o la función en este caso es la longitud de una circunferencia que se halla multiplicando a 2pi por el radio. Nuestra variable sería r, que es la que introducimos acá, el material, la máquina la transforma, la función, y nos da como resultado 31,4. Ese es el proceso de una función. Pero ahora vamos a ver qué es lo que pasa en dos funciones o la composición de funciones. Entonces tenemos nuestra máquina f y tenemos nuestra máquina g. En nuestra máquina f tenemos como función x al cuadrado. Y en la máquina g, la función g, tenemos como función x más 2. Bien, entonces introducimos el valor en la máquina. La primera máquina es el azul. Fíjese que tenemos g compuesto f. Entonces hay dos maneras de hacerlo. Una de manera algebraica, que es sin reemplazar, y la otra de manera numérica, que es reemplazando, como en este caso. Entonces voy a nombrar la numérica, vamos a hacer el proceso y ahora hacemos el método algebraico. Bien, tenemos entonces que g compuesto a f. ¿Qué significa eso? Que primero debo hallar para un valor determinado el valor de la función f. Por ejemplo, mi valor determinado es x igual a 3. Es decir, que voy a calcular cuánto vale ese valor para mi función f. En este caso, entonces, entre el 3 vemos que la función es el x elevado al cuadrado, es decir, el 3 elevado al cuadrado. Como resultado nos da 9. Ahora ese 9 hay que introducirlo en la otra máquina, que es la función g, y ver qué es lo que pasa. Entonces ahora, suponiendo que x es igual a 9 para esa función, entonces tenemos 9 más 2, 11. Y de esa manera se realiza el proceso de composición de funciones de una manera numérica, reemplazando. ¿Okay? Entonces, volvemos a repetir. Primero se reemplaza en la función que está adentro, digámoslo así. En este caso es f de x, que está dentro de estos paréntesis gordos, cuadrados. Y después a ese valor que nos dio, lo colocamos en mi función g. Es diferente para la función compuesta de manera algebraica. Vamos a ver.
no tan diferente, pero digamos que es un poquito más complejo. Entonces, tenemos dos funciones, en este caso f y g. F está definida como 2x más 3 y g está definida como 2 raíz de 2x más 1. Bien. Entonces nos pide que calculemos f compuesto de g y g compuesto de f. Vamos a ver por qué nos piden eso. Para nombrar la composición se denomina con un círculo entre las dos, un círculo pequeño entre las dos letras y solamente se deja indicada una variable. Normalmente se deja indicada ¿por qué? Puede haber el caso que hayan funciones con más de una variable, que esté x y y, por ejemplo, pero es importante escribirla que solamente la vamos a hacer para x, no para y, pero en este caso solamente tenemos x. Bien, entonces vamos a empezar a calcular f compuesto de g. Lo que se hace es que donde está la x en f, cojo todo lo de g y lo cambio por esa x de f, como en este caso. La x en f está en el 2, pero entonces a esa x le voy a colocar todo el valor de g y después desarrollamos algebraicamente el producto o el cociente o la suma, resta que nos quede. Entonces reemplazo todo el valor y tenemos que 2 factor de raíz de 2x más 1 más 3. Entonces aquí recordamos la multiplicación de expresiones algebraicas. ¿Cómo se realiza? Término a término. Primer término, que es 2 por raíz de 2x, y el segundo término, que es 2 por 1. Sin dejar de lado el más. Entonces tenemos como resultado 2 raíz de 2x más 2 más 3, que ya ese 3 viene definido desde la función f. Ahora vemos aquí si podemos realizar algo, si podemos sumar, restar o dividir. Bien, en este caso solamente podemos sumar los dos enteros, que es el 2 y el 3, es decir que mi función compuesta final nos queda 2 raíz de 2x más 5. Bien. A eso se le llama composición de función. Vamos a repetir el proceso en g compuesto de f. Ahorita hicimos f compuesto de g. El mismo proceso. Donde está el valor de la x, para g, coloco el valor de f. Es decir, que aquí en g tenemos que está dentro de una raíz y está acompañado en 2. Entonces vamos a reemplazar esa x por el valor de f y tener en cuenta que en este caso este 1 está por fuera de la raíz. También lo debo dejar por fuera de la raíz, simplemente donde está la x. Entonces nos queda de la siguiente manera, nos queda que 2 factor de 2x más 3, eso entre raíz aparte más 1. Bien, es de tener cuidado en esos aspectos que el 1 no se me meta a la raíz porque ya estoy haciendo otros tipos de cálculos, y tampoco que el 3 me quede por fuera de la raíz, tener claro hasta dónde va la raíz. Bien, y lo mismo, tenemos una multiplicación acá de una expresión algebraica, entonces ya sabemos que es término a término, 2 por 2x y 2 por 3. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda la raíz de 4x más 6, hasta ahí va la raíz, más 1. Aquí la función ya no nos permite hacer nada más. ¿Por qué? Podríamos decir, bueno, pero la raíz de
4 es 2, sí, pero está con una suma y la suma no me permite sacar las raíces. Bien, tampoco me permite sumar esta unidad, ya que está por fuera de la raíz. Entonces, como consejo, deben ser muy cuidadosos con esa parte de radicales, que el radical va hasta donde va, no se pasa, tampoco se le quita, y dentro del radical mirar si se puede operar. Si no se puede operar, pues ya nos queda de la misma forma, ¿vale? Entonces, como conclusiones, tenemos que f compuesto de g es igual a 2 raíz de 2x más 5. Y g compuesto de f es igual a raíz de 4x más 6 más 1. Bien, la primera conclusión que debemos tener es que no es lo mismo componer f con g que g con f. Son diferentes resultados. Es decir, que este tipo de funciones no se le llama simétrico. No es simétrico a este tipo de funciones compuestas. A eso se le llama simetría, que siempre nos den el mismo resultado. Claramente no al mismo resultado. Entonces, como conclusión adicional, podemos decir que la función compuesta no es simétrica. Bien. Pero además, tenemos que, para algo más práctico y no tan teórico, tenemos que las funciones compuestas nos permiten simplificar un conjunto de datos según las características que se necesiten. Es decir, pruebas de canto, concursos de alguna cualidad, de cocinar, de bailar, etc. Cuando vamos a empleos, a pedir empleos, a eso se le llama coloquialmente filtros, que a uno le hacen filtros en un empleo. Entonces, primero la entrevista con tal persona, después la otra. Ahí se está haciendo una composición de funciones que va en torno a un o a unas características esenciales o especiales para el empleo, para el concurso, bueno, para la prueba. De esta manera, sabemos que las funciones compuestas se utilizan casi a diario, pero pues no de una manera tan rigurosa. Por otra parte, recordar también todo ese proceso de multiplicación, división, suma y resta de expresiones algebraicas. Aquí es bastante importante, ya que nos podemos confundir y dar un mal resultado por esas cosas. Bien, espero que haya quedado claro y muchas gracias.